Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este devocional. Ya es jueves, sí, jueves 22 de enero. Hemos llegado al día 18 de nuestro ayuno de 21 días. Como ustedes saben, comenzamos nuestro ayuno el día 5 de enero y bueno, ya estamos casi terminando y también en la recta final de estos devocionales. Y espero que tu vida esté siendo edificada y fortalecida a través del ayuno y de esta palabra que día a día hemos estado compartiendo contigo. Y bueno, hoy quiero entregarte un tema más, al cual he titulado Un altar para Dios. En medio de tantas responsabilidades diarias que tú y yo enfrentamos, en medio del ruido, de las distracciones, la familia corre el riesgo de caminar sin un tiempo intencional con el Señor. El altar familiar no es un ritual religioso, sino un espacio de encuentro donde Dios es invitado para ser el centro de cada hogar o de tu hogar o de mi hogar. Allí se fortalece la fe, la unidad y los valores espirituales que van a marcar tu generación y las generaciones de tus hijos. Por eso es muy importante en esta mañana que me acompañes a través de este devocional para que veamos la importancia de tener un altar familiar. Y si ya tus hijos no están contigo en tu casa, no te preocupes, porque también todos necesitamos tener un altar personal. No solamente me voy a enfocar en la familia, sino también voy a hablar en esa necesidad que todos tenemos de levantar un altar día con día delante de la presencia de Dios. Y bueno, si tienes tu Biblia, acércala por favor y acompáñame a leerla. Vamos a ir al libro de Josué. Acompáñame al capítulo 24 y vamos a considerar del verso 14 al 16. Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Mira, aquí vemos a Josué que está lanzándole un reto al pueblo de Israel. Él les está diciendo: bueno chicos, llegó la hora que tomen una decisión importante. Estamos aquí, pero yo estoy viendo que algunos de ustedes insisten en adorar ídolos, imágenes, otras cosas que Dios ha prohibido completamente que hagamos. Entonces les está diciendo: chicos, tienen que escoger hoy a quién van a servir. Si a esos dioses que sirvieron sus padres allá del otro lado del río cuando estaban en Egipto, o si van a servir al Señor. Y les hace una aclaración muy importante: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y creo que esta debe ser la determinación de todo papá, de toda mamá que me está escuchando en esta mañana. Ahora, Dios hace una demanda en Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Acompáñame ahí también. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué maravilloso sería que cada familia viviera este versículo día con día. Si así lo hiciéramos, el temor de Dios estuviera instalado en el corazón de toda la humanidad. Desafortunadamente, eso no está aconteciendo. Por eso es importante que tú y yo, como gente que amamos a Dios, rescatemos ese valor que surge de estar juntos adorando al Señor.
Y bueno, quizás tú te estás preguntando, bueno, ¿qué es eso de un altar familiar? Bueno, el altar familiar es un tiempo que tú apartas para Dios y invitas a tus hijos, a tu esposo. Ahora, si tú estás soltera o soltero, bueno, también es un tiempo que tú apartas para buscar el rostro de Dios. Ahí es cuando tú estás haciendo un altar para el Señor. Ahora, ¿qué otra cosa es un altar familiar? Bueno, es un hábito espiritual que se desarrolla en la familia. No es un evento para ciertas ocasiones, sino esto es algo que se va a vivir de manera cotidiana, de manera frecuente en nuestra familia. Es un fundamento espiritual que nosotros desarrollamos en nuestro hogar. Es un lugar físico o simbólico donde la familia reconoce a Dios como su Señor, así como lo acabo de leer en Josué 24:15, cuando Él declaró: mi casa y yo serviremos al Señor. Es ese acto donde se reconoce que Dios es la prioridad en esa casa. Ahora, este altar familiar tú lo puedes tener a diario o cada semana. Puedes tenerlo de manera corta, o sea, de un tiempo corto y sencillo. Lo importante no es la duración, sino la constancia y la intención con que lo hagas. Mira, de manera personal te cuento que desde que mis hijas eran unas bebitas, me postraba a orar y yo las acurrucaba en mis brazos. Y yo me postraba a orar sobre el sillón y a ellas yo las cargaba en mis brazos y las recargaba o las recostaba sobre el sillón. Y ahí me postraba a orar y a ellas les encantaba y se quedaban quietitas y me escuchaban orar. Y así fue hasta que pues ya crecieron mucho, ¿verdad? Y ellas me escuchaban orar, me escuchaban clamar a Dios y muchas veces se quedaban ahí quietitas dormidas. Desde temprana edad ellas estaban aprendiendo a amar a Dios, a entender que Dios era prioridad, que Dios no era negociable, que estar con Dios era importante. Y hoy día mis hijas ya han crecido, aman a Dios, sirven a Dios y ellas están convencidas de que Dios es un Dios vivo y real. Y esto cómo se dio a través de estas mañanas de oración y también cada semana intencionalmente me reunía con ellas porque de lunes a viernes estaban muy ocupadas con los temas de la escuela, pero el sábado ellas estaban ya más tranquilas. Entonces todos los sábados nos reuníamos en la sala de nuestra casa y algunas veces solamente adorábamos, otras veces yo les preparaba una clase, les enseñaba, eso sí, la palabra se las enseñaba semana a semana. Y oraba con ellas, les enseñaba coros, les enseñaba versos de la Biblia. De esa manera el temor de Dios fue instalándose en sus corazones. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque quizás tú eres mamá de bebitos o de niños pequeños y esto es algo que puedes implementar en tu casa para que ellos se vayan enamorando de Dios y vayan escuchando del Señor de primera mano. ¿Y de quién mejor sino de ti, que eres la mamá, o de usted, que es el papá? Es importante que nuestros hijos aprendan acerca de ese Dios vivo y real al cual tú y yo le servimos. Yo te he hablado ya de mi experiencia con mis hijas y así fue como ellas lograron aprender de la palabra de Dios y pasamos tiempos muy hermosos donde Dios se derramaba entre nosotros, donde el Espíritu Santo se hacía presente, donde muchas veces en medio de esos devocionales Dios nos hablaba de que había cosas que teníamos que alinear en nuestro corazón y ahí me tocaba también escuchar el corazón cargado de mis hijas, escucharlas, darles una palabra de ánimo, de consuelo, de aliento, de orar por ellas, de bendecirlas. Entonces quiero que vean la importancia de tener un altar familiar. El altar familiar establece a Dios como el centro de nuestro hogar. Cuando oramos y leemos la palabra juntos, reconocemos que nuestra casa pertenece al Señor y a nadie más. Este altar familiar fortalece la fe de cada miembro de nuestra familia.
La fe se cultiva desde nuestra casa, enseñando con palabras y también con ejemplo. El altar familiar edifica generaciones. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que mis hijas, cuando ellas tengan sus hijos, si Dios así lo concede, ¿verdad? Lo permite, ellas van a recordar. Yo me acuerdo cuando los sábados me sentaba en mi casa y estábamos en ese altar familiar y aprendíamos palabra y orábamos, adorábamos. Ellas lo van a recordar porque es algo que lo disfrutamos cada vez que lo hemos estado haciendo. El altar familiar edifica generaciones. Los tiempos con Dios en familia dejan una herencia espiritual que va a perdurar por años y años. Quiero darte un ejemplo. Mira, el altar familiar es como los cimientos de una casa. No siempre se ve, pero ¿qué crees? Sostiene toda la estructura. Cuando la familia ora junta, aunque sea por pocos minutos, se fortalece para enfrentar cualquier tormenta que la vida traiga. Y créeme, tú y yo sabemos que no todos los días son iguales. Hay unos días soleados, unos días lluviosos, unos días fríos, otros días templados, otros días calurosos, otros días con tormentas invernales tremendas. Lo cual significa que tarde que temprano vamos a enfrentar tormentas en la vida. Eso es inevitable. Pero cuando nuestros padres nos han enseñado una fe sólida, venga lo que venga, nosotros vamos a permanecer confiando en Dios. Una familia que ora unida permanece unida bajo la dirección de Dios. Mira, te voy a decir que no es un altar familiar. Un altar familiar no es una obligación pesada. No es un sermón largo donde yo aprovecho para darles a todos de bibliazos. No, Señor, eso no es un altar familiar. No es solo para familias perfectas. La familia perfecta no existe. Quizás tú digas, no, es que mi familia ¿cómo está? ¿Para qué vamos a orar juntos? No es para familias, no es solo para familias perfectas. No requiere conocimientos teológicos profundos. Quizás tú digas, no, yo no puedo hacer eso del altar porque casi no sé mucho de la Biblia. No importa, simplemente ven y enséñale a tu hijo que tú amas a Dios, por qué razones tú amas a Dios y que tú quieres que él aprenda de Dios. Ponle un coro ahí de adoración y que él lo aprenda y aprendan juntos a adorar y exaltar al Señor en medio de esa música para la gloria de su nombre. Esto del altar familiar es para familias reales que enfrentan luchas reales, así como tu familia y la mía. Si tus hijos ya son adultos y ya no viven contigo, quizás tú digas, no, pues es que yo ya no tengo a mis hijos conmigo, eso del altar familiar ya no es para mí. No. El altar debe continuar. Ahora es tu altar personal el que se tiene que seguir cultivando. ¿Por qué? Porque en el altar familiar comienza ahora con tu altar personal. Ya tus hijos se casaron, ya tus hijos se fueron o están en la universidad o lo que sea, donde quiera que se hayan ido. Ahora tú tienes un altar personal que debes desarrollar. ¿Y qué haces durante ese tiempo? Bueno, pues tener tu tiempo diario con Dios en oración y en la palabra del Señor. Ahora, como mamá o como papá, si ya tus hijos no viven contigo, bueno, te toca hacer una intercesión específica por cada hijo. Te toca también consagrar tu hogar. Ahora, puedes tener una lista práctica con los nombres de tus hijos. ¿Para qué? Para que puedas orar por su fe, por ellos, para que caminen firmes con el Señor, para que tomen buenas decisiones, para que tengan buenos matrimonios, para que les esté yendo bien, para que puedan ser hombres y mujeres sabios, para que Dios los bendiga en su trabajo, para que ellos sigan conectados en esa relación personal con el Señor. Y sabes, más que modelar, nos toca enseñar. Ya cuando nuestros hijos son adolescentes, ellos ya nos están viendo y nos están juzgando. ¿Y sabes por qué? Porque el ejemplo que nosotros damos habla más fuerte que nuestras palabras. Necesitamos tener coherencia en lo que hacemos, porque esa es la clave, o sea, tener una coherencia espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están observando cómo tú y yo enfrentamos las pruebas.
Ellos observan cómo nosotros hablamos, cómo confiamos en Dios, cómo hablamos a las otras personas, si los perdonamos o no. Y mira, Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El altar familiar transmite valores bíblicos que no los vas a encontrar en ningún otro lado. Por eso quiero animarte en esta mañana a que puedas decidir, si tú nunca has empezado un altar familiar, empieza por 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero empieza a transmitir esos valores que están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el altar da una identidad espiritual a tus hijos. Ellos pueden identificarse como seguidores de Jesús y ayuda a tomar decisiones sabias en la vida. ¿Quieres que tus hijos se vayan y se conduzcan por un buen camino? Enséñales la palabra de Dios, que los valores de la palabra del Señor sean establecidos en su corazón, tal como lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mira, tener un altar familiar no te va a eliminar los problemas, eso quiero aclararlo, no te los va a eliminar, pero sí te va a dar discernimiento sobre las situaciones que están pasando tus hijos y lo que se está moviendo en tu casa. Te va a dar fortaleza en medio de las pruebas y va a afirmar tu confianza en Dios, y no solamente la tuya, sino la de tu esposo, la de tus hijos también. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, si no permitimos que Dios edifique nuestra casa desde adentro, a través de este altar familiar de oración y búsqueda de Dios, pues va a ser en vano todas las otras cosas que tú quieras hacer. Y esto de tener un altar familiar nos va a enseñar a todos a depender de Dios. Mira, mis hijas lo saben. Cuando viene una situación, lo primero que les digo, vamos a orar y vamos a decirle a Dios, a ver, Él qué nos va a mostrar. A veces, y lo digo así porque como ellas son mujeres, ellas vienen conmigo y me dicen, mamá, esto. Y mi respuesta es esa todo el tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué decisión tomar. Entonces la familia aprende a consultar a Dios primero, a agradecer a Dios en todo, porque ellos ven los milagros y las cosas que Dios hace y cómo el Señor se mueve. Y confían en Dios a pesar de las dificultades que estamos enfrentando. Y como lo dije antes, a través del altar familiar estás dejando un legado espiritual que va a continuar de generación en generación. El mayor legado que tú le puedes dejar a tu familia no es el material, porque las riquezas se acaban, pero si tú les dejas un legado espiritual, ese va a perdurar. Ese sí que se va a transmitir a lo largo de los años. Aun cuando los hijos crecen, lo aprendido en el altar familiar va a permanecer. Entonces, tener un altar familiar hace que Dios sea el centro de nuestro hogar, fortalece la fe de todos en casa, une a nuestra familia, forma valores y también nos va a ayudar a dejar una herencia espiritual. Piensa en esto. ¿Tiene Dios un lugar fijo y prioritario en nuestra familia? ¿Le has dado ese espacio al Señor en tu casa? Tu casa no es solamente ese lugar donde tú llegas y desayunas, comes, cenas, almuerzas. Lo más importante es que Dios establezca su presencia en tu casa. Mira, es tan lindo cuando tú llegas a una casa y sientes la paz de Dios ahí. Eso te está hablando de que en esa casa hay un altar dedicado al Señor. Por el contrario, hay otras casas que uno entra y la verdad es que se siente una opresión muy fuerte. Entonces, sí hace una diferencia cuando juntos en familia buscamos el rostro de Dios. Te hago otra pregunta. ¿Qué nos ha impedido establecer o mantener un altar familiar? ¿Qué paso práctico puedo dar el día de hoy para fortalecer ese altar? El altar familiar no requiere perfección ni largos tiempos, sino constancia y un corazón dispuesto.
Cuando Dios es honrado en el hogar, su presencia va a traer paz, dirección y unidad. Y hoy es un buen día para levantar o para restaurar el altar en tu familia. Te animo a que juntos busquen al Señor. Mira, si quieres un 2026 que al final en diciembre llegues en victoria, llegues con gozo, llegues con unidad, haz este altar en tu familia. Te vas a evitar que el divorcio se asome a la puerta de tu casa. Te vas a evitar que se entrone el enojo, el resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando juntos venimos a buscar el rostro de Dios, su presencia va a tocar nuestro corazón y nos va a hacer saber las cosas en las cuales tenemos que hacer ajustes. Así que, como puedes darte cuenta, hay una gran bendición cuando tú y yo decidimos buscar al Señor en familia. Y si tú ya no tienes a tus hijos en casa, sigue orando por ellos, sigue bendiciéndolos, y también ese altar personal tuyo que no se apague, enciéndelo, que se mantenga el fuego de Dios encendido en tu altar para que pueda ser una bendición para tus hijos, para tus nietos y tus siguientes generaciones. Bueno, pues vamos a orar. Estamos llegando ya al final de este devocional y quiero que juntos oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a amarlo juntos y a servirle con todo nuestro corazón en familia. Solos o acompañados le servimos al Señor. Papá, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos recuerdas la importancia de buscar tu rostro juntos en familia. Mi Dios, hoy quiero traer mi familia a ti. Hoy quiero consagrar esta familia, este hogar que tú me entregaste. Quiero consagrarlo a ti. Mi Dios, ayúdanos a levantar un altar desde nuestro hogar donde tu presencia sea movida, donde tu presencia llegue, nos visite, nos llene, nos transforme, nos hable, nos cambie, nos restaure, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser constantes, a caminar en amor y a honrarte en todo lo que hacemos. Papá, que nuestra casa sea un lugar donde tu nombre sea glorificado, donde tu nombre sea conocido, donde tu nombre, Señor, pueda ser exaltado entre nuestros hijos. Mi Dios, ayúdanos a brillar la luz de Jesús, que tu presencia, Señor, nos acompañe siempre, que cada vez que nos reunamos, Señor, tu presencia habite en nuestra casa, tu presencia llegue, Señor, y produzca cambios y arregle lo que se tenga que arreglar, Señor, se limpie lo que se tenga que limpiar, se sane lo que se tenga que sanar en nuestra casa. Oramos, mi Dios, que tú bendigas a nuestra familia. Bendice a mi familia, Señor. Bendice a mis hijos. Bendice su futuro. Bendice sus planes. Guarda siempre los pasos de mis hijos, de mi esposo. Guarda a mis hermanas que aún están solteras, Señor. Guárdalas, protégelas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el más interesado en que las familias permanezcan unidas buscando tu rostro. Padre, gracias por nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.